Buenas tardes, bendiciones a todos los hermanos. Bienvenidos a lectura de la Biblia en un año. Soy el hermano Sergio y juntos vamos a leer la palabra del Señor. Le rogaría, por favor, que abra su Biblia en el Antiguo Testamento y busque Ezequiel y deje su Biblia abierta en el capítulo 33. Hoy la lectura es Ezequiel, capítulos 33, 34 y 35. Y vamos a empezar la lectura con una oración para pedir al Señor dirección y que nos ayude en esta tarde. Padre, le doy gracias, Señor, por su amor, su misericordia. Gracias, Padre bendito, por las bendiciones con las que nos cuida, con las que nos guarda. Gracias, Padre, porque nos ha regalado un día más para poder leer su palabra. Así es que bendiga esta tarde que queremos buscar su rostro, queremos ser llenos de su Santo Espíritu, queremos ser purificados a través de su palabra. Y le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu nos ilumine en el entendimiento de su palabra para poder cumplir sus verdades. Así es que, Señor, si hemos hallado gracia ante sus ojos en esta tarde, en esta oración, Señor, y porque queremos buscar, Señor, y ser santificados por su palabra, por la verdad de su palabra. Así es que bendiga este tiempo de lectura, Señor. Que sea usted glorificado, glorifíquese en esta tarde, Señor, transformando nuestras vidas y el entendimiento, Señor, de nuestro corazón, para que de esa forma, Señor, ser más enseñables y poder llegar a cumplir todo lo que usted requiere a través de su palabra. Prepare los corazones de todas las personas, de toda la iglesia que lee. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo bien. Ok, gracias hermanos. Ezequiel, hemos visto que es el atalaya del Señor, es el siervo de Dios, lo ha elegido, lo ha llamado, lo utiliza de una manera tremenda, le hace que divulgue y que proclame su palabra tal como Él le dice. No cambia, no quita, no cambia el discurso, no da un discurso diferente el siervo, el sacerdote Ezequiel, como profeta y como verdadero atalaya, vocero del Señor. Y hemos visto que manda el Señor juicio, proclama juicio, castigo, un peligro eminente que va a llegar al pueblo. Ese es el atalaya. Y dicho esto, vamos a continuar con la lectura de la Biblia todos los días. Nos hemos adelantado, bueno, ya es la hora para leer. Vamos a intentar ver cómo la Biblia dice claramente, proféticamente, de que Dios viene a la tierra y prueba a ser humano, prueba a ser hombre. Así es que, dicho esto, leemos la palabra y dice, capítulo 33 de Ezequiel, la palabra de Dios dice, así vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Mire, ¿cómo empieza el capítulo 33 de Ezequiel? ¿Qué es lo que dice el sacerdote? Lo que dice es que la predicación debe ser amonestar. Ese es el trabajo del atalaya. Llamar, advertir, pero si no lo hacía, había problemas. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Cada uno, si escucha la palabra, si está atento a la palabra, si apercibiere la palabra, está bien, no se aparta, escucha la palabra, podría librar su alma, Dios podría liberarlo
de la condenación eterna. Pero si no escucha, si no percibiere la palabra, es el humano mismo que decide irse separado de Dios por toda la eternidad. Sigamos con el capítulo 33 de Ezequiel. Sigamos con el verso 7. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Es el pueblo de Dios. Dice: y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Mira lo que dice el Señor. El Señor no tiene pelos en la lengua. Impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. ¿Qué es lo que les dice el Señor aquí al atalaya, al sacerdote Ezequiel, a su profeta, a su siervo? Que la predicación, que la proclamación, que el mensaje debe ser amonestar, confrontativo, debe ser específico al denunciar el pecado. Debe ser denunciante. El predicador debe ser denunciante. Y si no es de esa forma, si Dios no utiliza a su siervo de esa forma, el pecador nunca se va a dar cuenta de que él morirá por la culpa de su pecado. Se tiene que hablar de pecado. Es lo que está diciendo. Verso 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, o sea, según lo bueno, busca lo bueno, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Es decir, el resultado de una persona que ha sido justificada o que ha sido convertida del pecado y que ha buscado lo bueno, que ha buscado la casa del Señor, el resultado es de que esa persona restituye la prenda, devuelve todo lo que, hasta la cuarta parte de lo que ha robado, y caminar y obedecía a los estatutos, cumpliera lo que Dios requiere, lo que Dios pide, lo que Dios manda para que pueda vivir tranquilamente en la tierra y disfrute. No haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Es decir, el resultado de una persona que ha sido convertida ya no comete iniquidad, ya no practica iniquidad, ya no se revuelca en el lodo del pecado. Puede caer, puede lanzarse cuando se descuida. Este mundo es tinieblas y tiene que luchar con la carne, pero no se revuelca en el lodo del pecado. Sigamos, verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. Eso es pura mentira. Eso es para poderse justificar su pecado. Dice: el camino de ellos es el que no es recto. Mira lo que dice el Señor. Siempre el humano va a decir: Dios es torcido. No es verdadera la palabra del Señor. Eso es puro cuento. ¿Quién dice eso? Las personas que viven revolcándose en el pecado. Dice: luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor.
Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Verso 21 del capítulo 33. Continuamos en lectura de la Biblia en un año. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo: Abraham era uno, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contamináis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y el que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas, en las cuevas de pestilencia, morirán. Verso 28. Convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Verso 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Déjeme hacer una parada. Aquí dice se mofan. Se mofan. ¿Es bíblico? ¿Es lícito cuando las personas se van a burlar, se van a mofar cuando usted es cristiano? Cuando usted predica la verdadera palabra del Señor, cuando usted es totalmente fiel a la palabra, su comportamiento, su vida, sus principios, sus valores en su casa, en su hogar. Usted trata de cumplir los mandamientos del Señor, usted trata de someterse a la gracia, someterse a la soberanía del Señor. Usted ha entendido de que Jesús es el Rey y gobierna su vida. Usted va a recibir burlas. No hace falta que yo haga ejemplos, ni tampoco diga frases. Usted ya sabe, todo lo hemos vivido. Pero llega un tiempo en que luego la gente, cuando ven a un verdadero cristiano, a una verdadera familia cristiana, comienzan a tener respeto. Dios mismo va obrando, va guardando esa familia, va cuidando a ese hombre de Dios, a ese siervo, a su esposa, a sus hijos, y la comunidad va teniendo respeto a ese matrimonio cristiano. Pero claro, para ello necesitamos someternos al Señor, para que sea el Señor quien bendiga de esa forma. Pero al principio mucha gente se va a burlar de nuestra fe, se mofan y dicen muchas palabras obscenas, muchas burlas, palabras soeces, palabras despectivas y palabras con odio. Insultan, claro que sí, pero eso es glorioso para los ojos y oídos del Señor. Dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrá a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. ¿Vio? Hay gente que escucha la palabra, está en la iglesia, se siente en la iglesia, va de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y dice: y no las pondrán por obra. No las pondrán por obra. No las ponen por obra. Oyen la palabra, pero no la escuchan. Antes hacen halagos con sus bocas. Ojo, ponga atención. Hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y de aquí
Tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Para terminar, el verso 33, dice en el capítulo 33, dice, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucedió con el Señor Jesucristo? Cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando Jesús tuvo los 3 años y medio de su ministerio, de la predicación, de la proclamación del reino de Dios, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedió? ¿Había gente que escuchaba? ¿O gente que oía? Claro que oía, pero no pusieron la palabra por obra. No quisieron. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que el ser humano pueda entender el mensaje del reino de Dios? ¿Qué se necesita? Se necesita un poder, y ese poder viene de lo alto. Es a través del Santo Espíritu de Dios que está aquí, mora aquí, está en la palabra, ejerce poder, se mueve, direcciona, guía a la iglesia del Cristo. Es el que da mucha sabiduría e inteligencia. Y a quien buscamos todo el tiempo para tener dirección es Dios, trabajando a través de su Santo Espíritu en la iglesia, de toda lengua, tribu y nación. Mire, repitamos el 33, dice, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Está Jesús siendo profetizado. Ese es el Mesías que venía para el pueblo. Ahora, nos vamos a encontrar con la Biblia en el momento que dice que yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Está plagada la Biblia anunciando, gritando, dando voces de que el mismo Dios Jehová, el mismo Señor Jehová, el mismo Jehová el Señor, viene presencialmente a la tierra. Ya lo vamos a ver ahora mismo en esta exquisita lectura del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulos 33, 34 y 35. Bueno, perdón hermanos por mis problemas de garganta. Sigamos con la lectura, capítulo 34 de Ezequiel, y dice palabra del Señor. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ay, ay, ay. Ahora, mire lo que va a hacer el Señor con los pastores que no predican de la misma manera que manda Dios al sacerdote Ezequiel. Dice, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Son avarientos. Son viciosos. Son negligentes, son insensatos. Mire, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. Son egocéntricos, son soberbios, son egoístas. Y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Mire, todo lo contrario que Jesús en el Nuevo Testamento hablaba y enseñaba a sus discípulos cuando era el maestro. Mire, dice, no volvisteis al redil, a la descarriada. No, tenía que ir a buscarla. De las 100, si la una se perdía, dejaba las 99, tiene que ir por una, tiene que ir por ella. Se debería de predicar, dice, sino que os habéis enseñoreado. Dice, no buscabais la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Ellos oprimían en el tiempo de Jesús, los sacerdotes al pueblo judío y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. No había una predicación realmente de que venía de parte de Dios. No. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montones y en todo collado alto. En toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Verso 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa
de todas las fieras del campo sin pastor. Eso fue lo que hizo el Señor también. Eso fue una señal que hizo el Señor con su pueblo, con el pueblo de Israel. Dice, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Eran codiciosos, querían saciar sus propios deseos. Se apacentaron, dice, mire, se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo estoy contra vosotros, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más, y asimismo, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Sigamos con el verso 11 del capítulo 34 de Ezequiel. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas. Eso tiene que subrayarlo con rojo. Vamos a repetirlo. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré. Bien, aquí tenemos que obligadamente decir que aquí hay profecía de que Dios se presenta, de que Dios presencialmente, de que Dios Él mismo viene a la tierra y camina con nosotros, prueba hacerse humano, ocupa un espacio de tiempo en la persona de Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo puedo yo entender eso, hermano Sergio? Fácil, usted tiene que leer todo el contexto de la Biblia. Y solamente Dios va a poder obrar dentro de usted de una manera poderosa para que usted pueda entender. Usted necesita el Evangelio. Usted necesita ser regenerado, reconciliado, justificado, para que usted pueda entender la palabra del Señor. Y no solamente entender, sino que obedecer. Aceptación, entender, es obediencia. Si usted obedece, quiere decir, si usted entiende eso, de que Dios viene a la tierra, se materializa y ocupa un espacio y tiempo en la persona de Jesús de Nazaret, si usted entiende eso, razona, entiende eso, eso lo hace el Señor dentro de usted. Eso es obediencia. Su corazón no es enseñable. Su corazón no va a poder asimilar, aceptar esto, sus verdades de la palabra. Por eso usted necesita ser purificado, necesita una transformación. La paz sea con usted, hermana Keila, sierva del Señor. Gracias y paz. Dice, seguimos con la lectura de la Biblia en un año. Verso 13, y yo las saciaré de los pueblos y las juntaré, dice, de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Mire, aquí hay un verbo, dice yo buscaré. ¿Quién es la persona que busca? ¿Quién es la persona que busca? ¿Quién es la que hace esa búsqueda? Dios. El humano no puede buscar a Dios. Es Él quien busca a la oveja perdida, al impío, al pecador, al que anda endemoniado, al que anda en tinieblas, a los hijos de los hombres. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Eso lo hace, la única manera que lo hace es por medio de su Hijo.
Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Mire cómo Dios llama al pueblo de Israel. Mire cómo los llama. Los llama ovejas. En cuanto a vosotras, ovejas mías, son ovejas mías. Mire, vamos a explicar eso un poquito y continuamos con el verso 20. Déjeme explicar, por favor. Permítame hacer esto. Israel, pero apúntelo. Israel, ¿es el pueblo del Señor? Sí, es el pueblo del Señor. ¿Es el pueblo exclusivo? ¿Salvo? ¿Redimido? No. Es un pueblo preferente. El pueblo de Israel. Y es de él. Ahora, lo que encontramos en la Biblia es que Dios tiene un calendario profético con su pueblo, Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Hasta ahí entendemos. Así es que tiene que eso apuntarlo. Porque el siguiente año que usted vuelva a leer la Biblia, poco a poco usted va a ir entendiendo un poquito más por gracia del Señor. Verso 20, continuamos. Dice, por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Vio que otra vez separa la Biblia dos grupos de personas, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y una más y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Vale? Aquí hay salvación, aquí hay juicio, hay salvación. ¿Vale? Dice, yo juzgaré entre oveja y oveja. 23, y levantaré sobre ellas a un pastor. Dice, un pastor, ya no está diciendo en plural, como dice, ay de los pastores de mi pueblo, que no sé qué, que son malos. No, está diciendo un pastor, y él las apacentará. ¿Quién es el buen pastor? Márquelo, escríbalo con rojo. Jesús, a un ladito, y pinte esto con líneas rojas, con pintura roja, un rotulado rojo, lo que usted quiera. Dice, levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Ahí está profetizado Jesús. ¿Es David? ¿El rey David? Claro que sí. Pero a donde indica la Biblia es al Señor Jesús. Porque solamente Él puede cambiar de oveja engordada, de salvar a la oveja flaca y de condenar a la oveja engordada por medio de su justicia absoluta, por medio de la palabra. Verso 25, y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán, y el árbol del campo será su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra. Y levantaré, dice el 29, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Verso 30 dice, y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová, el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová, el Señor. Mire cómo el 34 hemos terminado. ¿Apunta al pueblo de Israel? Claro que sí, pero espiritual, no se olvide. Y en ocasiones habla del Señor Jesús. Proféticamente, Él mismo
Dios el Padre vendrá. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento se presenta. Jesús dice, tenemos los 7 yo soy en Juan, y en el Nuevo Testamento dice Jesús, el que cree en mí el que cree en mí tendrá vida eterna. Él se presenta a los discípulos, se presenta a los apóstoles y les dice, mira, ¿cuánto tiempo haces que has estado conmigo, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se presenta, yo soy el Padre. Tenemos que saber diferenciar en que cuando Jesús habla como Jesús humano, como Jesús de Nazaret, y saber diferenciar cuando Jesús, por dentro de Jesús, habla Dios el Padre. Pero dicho esto, también tenemos que entender de que Cristo, desde la eternidad hasta la eternidad, siempre ha existido, es persistente, y ha estado el Hijo y Dios, el Padre y el Espíritu Santo en la creación, juntos. Son 3 personas, un solo Dios, no son 3 dioses, es un solo Dios. Así dice la Biblia, así se lee la Biblia. La Biblia no necesita que nadie la defienda, la Biblia se defiende por sí sola. Capítulo 35 y terminamos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir. Déjame ducharlo yo al Fer, ¿vale? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Monte de Seir, profetiza contra él, dice, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado. Y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad. Y cortaré de él al que vaya, al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí, en esta profecía? ¿Qué es lo que dice el Señor? Mire, el Señor es totalmente un Dios vengador. Es justo, es juez, y no puede dejar por inocente al culpable. En este caso, a este monte de Seir, a este pueblo lo iba a castigar. ¿Por qué? Porque se enseñoreó de una manera muy fuerte contra los de ese pueblo. Y ahora los va a refilar, les va a dar su merecido. Verso 10 dice, por cuanto dijiste, las 2 naciones y las 2 tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos. Y seré conocido de ellos cuando te juzgue, y sabrás que yo soy Jehová. He oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, mi pueblo. ¿Vale? Ahí vamos a hacer una parada de los montes de Israel. Ahora, hagamos una parada aquí que ya terminamos. Déjeme, por favor, decir algo. ¿Se da cuenta cómo Dios siempre defiende a su pueblo Israel? A pesar que lo castiga, es su pueblo. Es su pueblo. Luego, en la Biblia nos hemos encontrado, escuche, recuerde, Israel, mi pueblo, y también dice Israel, mi hijo, yo te he engendrado. ¿Cuál es su hijo en el Nuevo Testamento? Jesús. ¿Cómo lo va a defender a Jesús? De todo el mal que recibe Jesús en sus hombros. Carga todo el pecado de la humanidad en sus hombros, lo parte en la cruz, sacia toda su ira, el furor que estaba encendido de Dios, castiga el pecado, el Señor muere, vence el pecado, vence a Satanás, porque Satanás pensaba que
no iba a levantarse y Dios el Padre lo resucita al tercer día. Vence la muerte. Ahora, mire cómo todas esas personas, toda la humanidad que no deposita su fe, toda esa gente que no deposita su confianza absolutamente en la persona, palabra y obra del Señor Jesucristo, recibirá el castigo. Así como está haciendo en este preciso momento el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra. ¿Por qué? Por su pueblo y asimismo por su Hijo Jesús. Se da cuenta que cuando hemos empezado es el mismo, mire cómo empieza la lectura, es el mismo humano que por la culpa de su pecado se irá separado de Dios. Hemos empezado con el capítulo 33 de esa forma. Sigamos, para terminar, y dice, tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, a Seir, lo va a castigar, diciendo, destruidos son, no han sido dados para que los devoremos, y os engrandecisteis contra mí, con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. ¿Cómo te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel? Porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Hemos terminado la lectura. Estamos bendecidos. Gloriosa lectura. Vamos a apuntarlo aquí. Y para terminar, me quedo con esto. Si se da cuenta cómo el Dios de la palabra va a castigar a este ser por Israel, porque lo que le hizo, de la misma forma castigará a toda persona que desechó al Señor Jesucristo. Israel, mi hijo, Israel, yo te he engendrado, dice Dios en su palabra, el pueblo. Pero, hablando espiritualmente, es Israel, es Jesús. Porque Él dice, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Es el hijo, la clave, lo sublime, lo espectacular, lo glorioso. Es su hijo, Jesús. Él es el que va a la cruz. Él es el que carga su pecado y el mío. Él es el que puede librar de la condenación eterna. Él es eterno. Su salvación es eterna. Su palabra es eterna. Su promesa es eterna. Él es. Es Jesús. El Israel. Él es Jesús. Es el que va a ser vengado por Dios. Dando a toda esa gente que no quiso creer en Jesús, no quiso arrepentirse de sus ídolos y pecados y vivió una vida totalmente degenerada. Vamos a orar para terminar y despedirnos. Señor, le doy gracias, Padre, por este tiempo de lectura. Gracias, Señor, Padre bendito, por haber puesto el querer y el hacer. Y gracias, Señor, por su amor, su misericordia, con lo que usted nos ha permitido leer su palabra un día más. Y Dios, le pido, Señor, que bendiga los corazones y que esta palabra, Señor, no quede en el aire, sino que vaya a lo más profundo de nuestras vidas. Gracias por habernos dado su palabra. Gracias por habernos regalado una tarde de lectura, Señor, y que sea usted, después de este momento, que sea usted glorificado en nuestras vidas. ¿De qué manera? Cambiándonos, Señor, para vivir, Señor, en gracia delante de sus ojos. Bendiga el tiempo que tenemos por delante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos. Saludos a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y me despido. Mañana hay más lectura de la Biblia. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre os acompañe. Bendiciones en nuestro amado Salvador Jesucristo. Chao, chao.